Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Vamos a iniciar a partir de este momento en la próxima hora con 3 temas que son noticia. Allí está el primero, es Noticia Perú. Con el 100% de actas escrutadas, Pedro Castillo logra el triunfo por la presidencia. Sin embargo, aún no es proclamado. Entre impugnaciones, pedidos de nulidad de actas y estrategias para generar zozobra por parte del fujimorismo, se dilata el proceso. Lo analizamos. En Noticia Cuba, Gobierno y Parlamento de la isla condenan resolución injerencista de la Eurocámara, promovido por la extrema derecha europea. ¿Cómo queda el acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y este bloque ante los claros intentos de quebrarlo? Profundizamos en ello. Y en Noticia El Mundo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, alerta sobre la agresividad de nuevas cepas de la COVID-19. Delta, beta, alfa y gamma son las más peligrosas para la salud hasta ahora de las 11 variantes en estudio. ¿Qué significa esta alarma? A más de un año y medio de la aparición de la pandemia que ha puesto a la humanidad de cabeza. Vamos a profundizar en ello. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Estas son las imágenes que han rodeado todo lo que significa este proceso ya de elección, cuando se ha cumplido el 100% de actas escrutadas de acuerdo a la información que entrega la Organización Nacional de Procesos Electorales, la OMPE. ¿Qué es lo último? Vamos hasta Lima con nuestra corresponsal Verónica Insausti. Verónica, adelante, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Así es, la OMPE ya llegó al 100% de actas escrutadas. Sin embargo, todavía hay un porcentaje mínimo de actas que han sido imputadas por Fuerza Popular y también otras por Perú Libre, pero la mayoría de ellas por Fuerza Popular, alrededor de 200.000 votos, que viene observando desde el día de ayer el jurado especial electoral de cada zona donde han sido imputados estos votos. Esto todavía tiene un procedimiento que puede tardar algunos días y recién ahí es que el presidente del Jurado Nacional Electoral va a anunciar al próximo presidente de nuestro país, que ya es virtualmente Pedro Castillo, con más de 70.000 votos de diferencia sobre Keiko Fujimori. Sin embargo, este es un procedimiento que hay que esperar, ¿no? Si bien por un lado Fuerza Popular alega que cuenta con pruebas sobre estas actas imputadas, hace un momento también acá en el local de Perú Libre, los miembros del partido y congresistas virtuales fundamentaron también con sus pruebas el hecho de que todo lo que está imputando Fuerza Popular no tiene ninguna validez legal, que simplemente están tratando de dilatar el anuncio del triunfo de Pedro Castillo y que en estos días pues están llamando a la asesorización de la democracia en nuestro país. Por otro lado, presidentes, por ejemplo, el presidente argentino, el presidente de Bolivia, el expresidente de Brasil, de Ecuador y así, muchos mandatarios, representantes del mundo cultural, internacional, y bueno, en fin, ya están saludando a Pedro Castillo como el presidente electo de Perú. Así que bueno, vamos a ver, Pedro Castillo hoy día no ha dado ningún tipo de declaración. La última declaración fue referida justamente a que tengan calma, que los ciudadanos tengan calma, que no entren a confrontar con otros simpatizantes quizás de Fuerza Popular y así evitar cualquier acto de violencia. Vamos a tener que esperar lo que digan pues en este procedimiento regular de unos días el Jurado Nacional de Elecciones.
Verónica, entre tanto hemos visto que la Fiscalía ha pedido que se actúe con respecto a el pedido de prisión de 30 años para Keiko Fujimori. De hecho, también se ha pedido que no se salga del país. Cuéntanos de ello, por favor, teniendo en cuenta que se da justo en este marco de tal nivel de tensión y polarización en el país a la espera de este resultado definitivo. Sí, así es. En horas de la mañana, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al juzgado que está llevando el caso de Keiko Fujimori que se le revierta la libertad condicional por prisión efectiva, porque según lo que sustenta el fiscal, habría incumplido con los compromisos que ella asumió para poder estar en libertad. Uno de ellos era reunirse con testigos claves del caso que se le está siguiendo. Uno de ellos es Imi Torres. Entonces, como el día de ayer ella estuvo presentando justamente esta denuncia de supuesto fraude, invalidando 200.000 actos, según ella, que no son, que son fraudulentos, estaba justamente con Miki Torres a su lado, que es el personaje cuestionado porque viene a ser testigo en el proceso judicial. Entonces, en base a eso, pues habría incurrido en una falta de compromiso, de conducta, de comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el pedido, la solicitud al juez. El juez, bueno, todavía tiene que evaluar. Keiko Fujimori con su abogada y el propio Miki Torres también dieron hoy día una conferencia de prensa diciendo, bueno, que estas no tiene nada que ver el proceso judicial con las reuniones políticas que viene sosteniendo con su colega Torres, y que bueno, no tendría ningún fundamento para que el juez nuevamente acepte este pedido de prisión preventiva hasta que finalmente salga la sentencia, una solicitud fiscal de 30 años de prisión para Keiko Fujimori por liderar una organización criminal en nuestro país, nada menos. Así que bueno, eso es un proceso que también, por supuesto, estamos siguiendo a través de Telesur. Muy pendientes de todas estas situaciones. Gracias, Verónica. Buenas noches. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Antonio Zapata, es historiador, analista político, también con nosotros desde Lima. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto estar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Primero, si le parece, vamos a la historia haciendo gala de su conocimiento como historiador. En los últimos años, ¿había visto usted un proceso ya posteleccionario a la espera de resultados como el que estamos viviendo hoy en Perú? Bueno, la vez pasada, exactamente hace 5 años, en 2016, igualmente Keiko Fujimori perdió por pocos votos y de la misma manera desconoció el resultado. Hizo una pataleta de niña engreída y a continuación en el Congreso, empleando su mayoría parlamentaria, se dedicó a boicotear el gobierno de quien le había ganado y nos llevó a un clima de confrontación de 5 años que ha sido muy perjudicial para el país. De tal modo, pues, que sin memoria de historiador, sino apelando al pasado realmente inmediato, la vez anterior Keiko Fujimori hizo lo mismo que está haciendo ahora. En suma, no sabe perder con dignidad. Pero fue así tal el nivel de zozobra, de estrategia de dilación, impugnación de actas, anulación completa de actas, esta postura además de un sector empresarial que cierran centros comerciales, que cierran zonas financieras, pensando en que puede haber un estallido social y todo culpando al contendor. Bueno, en esta oportunidad han ido un poco más lejos que la vez pasada, pero el patrón de conducta es semejante. Y en ese sentido creo que hay una matriz. Para la élite peruana, las elecciones tienen que resultar en que mantiene el poder del Estado, que mantiene el gobierno. Pero si la élite siente que pierde el gobierno, entonces monta acusaciones de fraude. Esta vez han ido más lejos y es efectivamente una situación más peligrosa que la que pasamos hace 5 años. Pero como te digo, la matriz de conducta de Keiko Fujimori es la misma.
¿Cómo entender, a propósito de Keiko Fujimori, Antonio, lo que hemos visto por parte hoy de la Fiscalía, que de hecho está recordando que hay un proceso judicial en su contra? Bueno, la Fiscalía es un poco anticlimática y en medio de esta situación que se está definiendo si queda ella de presidenta o Pedro Castillo, como han elegido las peruanas y peruanos en las urnas, en medio de esa situación la Fiscalía ha pedido nuevamente que entre a prisión porque ha violado Keiko Fujimori uno de los términos de las normas de conducta que se le impusieron para dejarla libre, y esa era no ponerse en contacto con ciertos coacusados, mientras que ayer ha presentado como abogado de esta causa tan lamentable que ha presentado de impugnación de un montón de actas y como medio millón o un cuarto de millón de votos, el abogado es uno de sus coacusados. Entonces, la Fiscalía ha deducido que está violando las normas de conducta y por lo tanto ha pedido que regrese a prisión. Ella hoy ha dicho en declaraciones que esto no es así, que ella no ha violado ninguna norma de conducta judicial, que se trata de una persecución en contra de ella y se pone en la posición de la víctima. ¿Cuánto sirve esa posición en este momento para el país? ¿Cuánto se le cree a propósito de incluso del porcentaje de la gente que votó por ella? Bueno, lo malo de la situación es que el país está muy polarizado. Las dos posiciones son casi mitad y mitad, porque aunque el profesor Castillo ha ganado claramente, sin embargo es pues 50,2 contra 49,8, una diferencia de solo 4 décimas. En términos prácticos, el país está dividido mitad y mitad. Eso hace que sea necesario, para que el profesor Castillo tenga gobernabilidad, bajar un poco el tono de la confrontación. Y Keiko Fujimori, por el contrario, lo único que hace es tratar de llevarlo al máximo. Sus acusaciones de fraude son tan febles, tan débiles, que realmente no creo que crea que puede ganar en los tribunales. Ella sabe que va a perder en los tribunales. Está creando un ambiente político y ese ambiente político no promete nada bueno para el Perú. Ese es el escenario. Antonio, quédese con nosotros, por favor. Tenemos más acerca del balance de esta jornada y volvemos con el análisis. Cuenta 19% de los votos. Pedro Castillo, del Partido Nacional Perú Libre, lidera el resultado comicial tras realizarse el 100% del escrutinio. La ventaja sobre Keiko Fujimori, del Partido Fuerza Popular, que se quedó en 49,8%, luce, en teoría, irreversible. Castillo ya ostenta una cantidad de votos superior a los 8.800.000 votos, mientras Fujimori se mantiene por los 8.738.000. La diferencia oscila hasta la tarde de este jueves entre 60.000 y 70.000 votos, una cifra inferior incluso a la de los votos en blanco, que están por encima ya de los 100.000. Asimismo, los votos anulados superan ya el millón, tras la revisión de las impugnaciones en la que el Jurado Electoral Especial ha anulado por resolución más de 140 actas, tal como puede evidenciarse en el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú. Mientras tanto, las actas observadas siguen en plena revisión y conteo por jurado electoral, razón por la cual aún la OMPE se mantiene en silencio, sin proclamar el ganador definitivo, pese a que el conteo ya supera las 100 horas. No ha dejado de tener arriba a Castillo. El virtual ganador ha insistido en llamar a la calma y a vigilar de cerca el conteo, pero su rival, sin asimilar su derrota, insiste en cantar fraude. Por ello, este jueves decidió solicitar ante el JEE la nulidad de 802 actas que implican aproximadamente 200.000 votos.
Uno de los supuestos fraudes que Fujimori denuncia es llamativo, pero ya ha sido desmentido. Se trata de una mesa del poblado rural de Tororani, distrito de Ácora, fronterizo con Bolivia, donde, producto de la herencia indígena aymara, cerca del 40% de su población es de apellido Catacora. Allí, los 3 miembros de la mesa electoral de apellido Catacora demostraron con suficientes pruebas y testimonios que no hubo ningún fraude allí, pues no son familiares. Por ello, reaccionaron informando que denunciarían a la candidata por difamación en caso de no retractarse en un lapso de 24 horas. Y es que la candidata, y casi confirmada perdedora de estas nuevas elecciones, solo reincide en una conducta rechazada por la mayoría del pueblo peruano, que ha sido víctima de sus desacatos al poder electoral. De cuyas consecuencias ella y sus aliados serán los responsables. No es un secreto la vieja práctica del fujimorismo sobre fraudes electorales. Recordemos el año 2000. Tampoco es un secreto la venganza de la señora Keiko Fujimori por no aceptar resultados como en el año 2016. Más bien es conocida su práctica obstruccionista, como lo ha venido haciendo estos últimos años, ocasionando la ingobernabilidad que tanto daño le hace al Perú. La victoria de Perú Libre es ya casi un hecho consumado y no hay pronóstico de que la revisión de actas observadas altere el resultado. Por lo tanto, se espera que la OMPE anuncie el acto de proclamación de Pedro Castillo en cualquier momento. Entre tanto, Antonio, preguntarte acerca de esto, impugnación de actas o anulación completo de las actas. ¿Crees que allí puede haber algún cambio, algún viraje en el resultado? No, quería también aclarar que la OMPE es la oficina que hace el conteo, mientras que es el jurado que corresponde a la jurisprudencia electoral quien proclama al vencedor. Entonces la OMPE ha terminado de contar. La OMPE termina de contar al 100% las actas que tiene y le traslada la pelota al jurado. En este momento el jurado tiene que resolver las impugnaciones que haya y entonces el jurado considerará que ya está listo para proclamar ganador. Pero en este momento entonces la pelota no está en el organismo que cuenta, la pelota está en la justicia electoral. Y ahí en la justicia electoral, Keiko Fujimori ha impugnado aproximadamente 200 a 250.000 votos, 800 actas. Y ahí debe haber no menos de 200.000 votos. Pues bien, si esas se resolvieran a su favor, sí cambiaría el resultado. Lo que pasa es que sus argumentos son absolutamente débiles, por no decir un poco ridículos. Por ejemplo, ¿cómo va a ser verdad que en determinada mesa no obtuve ningún voto y todos los votos fueron para mi rival? Pues así es, ella también tiene votos en algunas zonas, por ejemplo, se ha mostrado votos de Miami, cédulas de Miami, donde ella en algunas mesas de peruanos que viven allá, pues ha obtenido el 100% de los votos. Entonces ocurre, le ha ocurrido a ella a favor, le ha ocurrido a él a favor, y quiere anular aquellas mesas donde él ha obtenido 100% de los votos. Entonces es ridículo. Es por ello que yo creo que realmente la campaña de Fujimori sabe que legalmente no tiene posibilidad. Lo que está creando es un clima político de inestabilidad para dificultar la gobernabilidad del profesor Castillo. De hecho, con una institucionalidad que ya venía muy débil de estos 5 años de tal nivel de crisis política. ¿Cómo ha visto usted, profesor, el papel del gobierno, el gobierno además de transición de Francisco Sagasti? Veíamos, por ejemplo, la víspera un llamado de militares en retiro por una concentración a las afueras incluso de la organización electoral, llamando, según ellos, por la democracia y la libertad, sumándose a esos mismos llamados del fujimorismo. Bueno, mire, el presidente Sagasti, que preside el gobierno de emergencia nacional y de transición, ha hecho su papel, que era organizar unas elecciones justas
y así ha sido. Todos los observadores internacionales han dicho que las elecciones han sido bien organizadas, tanto de la OEA como de la Unión Europea. Entonces ha cumplido en ese sentido. Y luego, con respecto a la crisis sanitaria, pues ha comprado vacunas, el proceso de vacunas va avanzando. Es cierto que no hay pues la cantidad de vacunas que se desearía para vacunar a toda la población rápidamente, pero malo que bueno se ha iniciado el proceso y va avanzando. De tal modo pues que Sagasti para lo suyo, ¿no? Que es un gobierno breve de unos meses y de emergencia, yo creo que más bien ha cumplido. Lo que sí es verdad es lo que estás diciendo al comienzo. El Perú viene de un ciclo de crisis política tan intensa y deterioro de las instituciones republicanas que iniciar el gobierno del profesor Castillo con este clima de confrontación que está buscando Keiko Fujimori es muy peligroso. Y su reflexión acerca del papel de las fuerzas militares. Pues a eso me refiero, es muy peligroso porque eventualmente la fuerza militar podría intervenir para anular el proceso y no sé, pues convocar a uno nuevo, en fin, cosas que han ocurrido varias veces en la historia del Perú cuando un resultado electoral no ha sido del agrado de la élite. Esa solución, un golpe militar que en un año convoca nuevas elecciones y limpia el terreno político, reprimiendo a algunos opositores, eso ya ha ocurrido varias veces en la historia del Perú y me parece que es lo que está buscando Keiko Fujimori. Por ahora la Fuerza Armada se mantiene en su papel. Incluso esta semana ha sacado un comunicado advirtiendo que no estén tocando la puerta de los cuarteles, que ellos, su función es proteger las fronteras del país y que están en eso y en nada más. Pero el tono de la campaña de Fujimori apunta claramente ahí. Desestabilización a través del ruido de sables. Por último, Antonio, quiero preguntarle sobre el papel del Jurado Nacional de Elecciones. Usted nos recordaba que, como lo han reconocido dentro y fuera del país y las misiones internacionales, la OMP ha cumplido con un papel. Por parte de los peruanos se les reconoce que han ejercido su labor como se debe. Pero sí hay preocupación desde algunos sectores por el Jurado Nacional de Elecciones, donde dicen que hay presencia fuerte del fujimorismo entre sus magistrados. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mire, el presidente del jurado ha sido acusado por el fujimorismo y el fujimorismo sostiene que él, el presidente del jurado, es una persona que está decididamente parcializada en contra de ellos. Las pruebas que ha dado el fujimorismo son también muy débiles. Resulta que hace bastantes años, cuando este señor magistrado era estudiante universitario, pues no sé si votó por una lista de izquierda o militó en un grupo de izquierda universitario allá hace 40 años, y dado ello, el fujimorismo sostiene que es un aliado del comunismo, que está por Pedro Castillo, que está contra Keiko Fujimori. Entonces, la situación es tan débil, tan ridícula como la impugnación de los votos, pero apunta en la misma dirección: crear inestabilidad, eventualmente un golpe militar que limpie la cancha y que permita nuevas elecciones, y bueno, y si no, pues petardear al nuevo gobierno de Pedro Castillo, boicotearlo y hacer lo mismo que hizo con PPK, poner al país en un clima de inestabilidad porque no sabe perder con dignidad. No sabe asumir el juego de la democracia por tercera oportunidad. Antonio, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Gracias a usted. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Cuba, Gobierno y Parlamento de la isla condenan resolución injerencista de la Eurocámara promovido por la extrema derecha europea. ¿Cómo queda, nos preguntamos, el acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y este bloque ante estos claros intentos de quebrarlo? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia.
En noticia Cuba, el gobierno condena la resolución de la Unión Europea referente a asuntos internos de la isla. Espuria e injerencista, así califican el documento del Europarlamento, que ignora 6 décadas de bloqueo ilegal por parte de Estados Unidos y asumido por algunos de sus aliados. La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de Cuba criticó la resolución del Parlamento Europeo por considerar que le resta credibilidad a esa institución y refleja la política de doble moral hacia la isla. El texto emitido por el Europarlamento, aprobado con 386 votos a favor, 236 en contra y 59 abstenciones, refiere una alta de avances en materia de derechos humanos y libertades fundamentales en Cuba, así como en las condiciones económicas y sociales. Además, se cuestiona el acuerdo de cooperación Unión Europea-Cuba, en vigor desde 2017. Paradójicamente, 2 días atrás el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, defendió el acuerdo, aseguró que apoyan las reformas económicas emprendidas por el gobierno cubano y reconoció que la agresiva política de la administración estadounidense en la era Trump significaron un paso atrás en la actividad económica y en el bienestar de los cubanos. En este contexto, el legislativo cubano lamentó la retórica violenta y neofascista de un grupo minoritario de europarlamentarios, específicamente los más extremistas del Partido Popular y Vox, pero enalteció que otros alzaron sus voces para exponer la verdad. En Colombia el ejército, la policía y los paramilitares han asesinado a 75 personas desde el inicio del paro nacional. Y los mismos que nos traen este punto sobre Cuba vetan que se debata aquí la actuación del narcofascismo uribista. Aún así les voy a hacer una concesión. En Cuba se vulneran los derechos humanos, pero en la base de Guantánamo. Eso a ustedes obviamente les da igual. Algunos eurodiputados pidieron poner fin al ilegal bloqueo económico prolongado por 6 décadas por Estados Unidos sobre Cuba. El próximo 23 de junio se volverá a votar en la Asamblea General de Naciones Unidas este asunto y por ello debemos alzar la voz una vez más para exigir a los Estados Unidos el fin de este injusto embargo a la República de Cuba y más en un momento de crisis sanitaria global. Además, queremos instar al alto representante de la Unión a continuar y reforzar las relaciones históricas entre Europa y Cuba, potenciar las relaciones entre empresas, centros de investigación de ambas partes y a mantener una política de cooperación con Cuba en todos los ámbitos y con todos sus agentes. El canciller Bruno Rodríguez, entretanto, manifestó a través de la red social Twitter: reiteramos nuestro enérgico rechazo a la espuria e injerencista resolución. Cuba continuará la construcción de una sociedad socialista más justa y democrática frente a la retórica de representantes de la extrema derecha vinculados a la subversión de Estados Unidos. En el programa Mesa Redonda de la televisión cubana se expusieron además los daños causados a la nación caribeña, que solo desde 2015 hasta 2020 dejó afectaciones económicas superiores a los 23 billones de dólares. Nuestro pueblo conoce, y la comunidad internacional conoce, que el propósito del bloqueo es causarle daño a la economía cubana, es asfixiar a la economía cubana. Y con ese fin procura deprimir los ingresos de la población, deprimir el nivel de vida de la población, como se escribió una vez en un documento oficial del Departamento de Estado, deprimir los ingresos, generar hambre, generar miseria y tratar de crear una situación de inestabilidad en la población cubana. Otros daños son incalculables, pero las 6 décadas de terrorismo de Estado contra la isla no contaban con la capacidad de resistencia del pueblo cubano. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Santiago Pérez, subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Nos acompaña desde La Habana. Profesor Pérez, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Un saludo para ti y para tus televidentes. Muchísimas gracias, Santiago. Tu análisis sobre esta resolución, primero quiero preguntarte acerca de la votación. Fue adoptada por 386 votos a favor, 236 en contra, 59 abstenciones y sin duda fue un objeto de un fuerte debate
con la presencia del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. ¿Ante qué escenario nos encontramos de este bloque europeo con respecto a Cuba? Tatiana, en el Parlamento Europeo predominan las fuerzas de la derecha. Creo que el tema Cuba es un tema muy sensible para la opinión pública europea, es un tema desde el punto de vista ideológico que concita grandes pasiones. Aquí es muy importante, como dice la declaración del Parlamento cubano, el componente español, sobre todo los partidos de la derecha española, el PP y Vox, que le han dado un nivel de prioridad a la temática cubana y han arrastrado detrás de sí al resto de las fuerzas del PP europeo. Es que estamos en un proceso, Tatiana, donde la administración de los Estados Unidos ha priorizado el tema de los derechos humanos en Cuba como en otros países, ¿no? Como en Venezuela, como en Rusia, como en China y tal. Recuérdate que esta administración viene de una derrota política tremenda el 6 de enero y por tanto dime de qué alardeas y te diré de lo que careces, y están buscando de alguna manera priorizar el tema de los derechos humanos a nivel internacional para demostrar que sí, que la democracia occidental es viable y es válida. Y claro que tienen su correlato en Europa, donde siempre el tema cubano ha sido un tema sumamente sensible. Venimos del año 2020, donde Cuba tuvo un nivel de popularidad en Europa tremendo. Recuérdate que Cuba fue en rescate del crucero inglés, Cuba apoyó, y es un tema de derechos humanos importantes, al tema de la COVID en Italia, en Andorra, en otros lugares. Entonces el tema Cuba ha calentado las pasiones ideológicas en Europa y se ha dado esta arremetida de la derecha europea con relación al tema Cuba, y al mismo tiempo ha concitado la respuesta de los que consideran que el tema cubano es un tema de dignidad en Europa, es un tema de respeto a la soberanía europea frente a la agresión norteamericana y, casualidad, vísperas de la votación del tema del bloqueo. Entonces, evidentemente hay muchos elementos que se correlacionan para que se dé esta votación del Parlamento Europeo. ¿Cuándo será la votación sobre el bloqueo en Naciones Unidas? 23 de junio, Tatiana, 23 de junio. Queda muy poco, quedan solamente 2 semanas, así que tiene todo que ver con eso, para darle una ayudita a Estados Unidos, porque se conoce generalmente el resultado. ¿O qué opina usted con respecto a ello? Claro, y también son intentos para desviar la atención de los esfuerzos que ha hecho Cuba en Europa, el nivel de simpatías que concita entre los grandes sectores favorables a los temas progresistas en Europa, y también para intentar influir en las posiciones oficiales de las cancillerías europeas y de la Unión Europea respecto a mantener con Cuba una posición constructiva. Fíjate que oficialmente Europa está en contra del bloqueo, oficialmente mantiene un nivel de vínculo con Cuba como debe ser. No quiere decir que coincidamos, Tatiana, en los temas de derechos humanos. Cuba tiene muchas críticas de los sistemas de derechos humanos en Europa, cómo tratan a los inmigrantes, cómo tratan a las minorías, cómo tratan, en fin, lo que ha pasado con el tema del derecho a la vida, que es el tema de la salud y tal. Y los europeos, los gobiernos tienen sus cuestionamientos respecto a Cuba. Pero lo más importante aquí es el mensaje que se está dando de que la Unión Europea y Cuba podemos dialogar en los temas de derechos humanos. Como en su tiempo dialogamos con Estados Unidos, con la administración Obama y tal, en el tema de derechos humanos. Entonces, lo que la derecha europea está torpedeando es estas relaciones normales de igualdad, de respeto soberano entre la Unión Europea como entidad y las cancillerías europeas con Cuba, a diferencia de Estados Unidos, que esta administración ha mantenido todas las políticas y todas las medidas de la administración anterior. Sí, así que también hay intentos por quebrar este acuerdo llamado Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea, que está de hecho a punto de cumplir 4 años.
Así es, así es. La derecha no va por Santiago, pero ¿por qué les estorba tanto este acuerdo que además fue consensuado con tanto tiempo? Bueno, porque es un ejemplo de una relación entre un bloque de 28 países con una pequeña isla que se basa en el respeto a la soberanía de Cuba. Y les molesta a la derecha europea con unos grandes antecedentes colonialistas que esto haya sido posible y que Cuba se lo haya ganado, Tatiana, porque ese es otro tema. No se llegó a este acuerdo de una manera fácil, se llegó a este acuerdo después de una historia de sanciones de la Unión Europea, posiciones comunes, etcétera, y sin embargo Cuba resistió. Y Cuba demostró que con Cuba no puedes tratar de la manera en que anteriormente se trataba. Y creo que este acuerdo, que incluso la administración Obama en su tiempo reconoció como muy normal, muy favorable, era la base por la cual se puede mantener la relación con Cuba, así como otros países que se respetan, Tatiana. Al final la derecha europea está en posiciones sumamente ideológicas, sumamente maximalistas, para tirar por la borda este acuerdo, que es un buen ejemplo de cómo deben mantenerse las relaciones entre un gran bloque de poder y una pequeña isla, un pequeño país, pero que mantiene los principios de la soberanía. Un muy mal ejemplo, además, en términos geopolíticos de cómo actúa la derecha y especialmente la extrema derecha. Ahí estaban, por ejemplo, los populares y Vox, dos partidos de la extrema derecha en España. Pero también lo que vemos entonces es que se está imponiendo esa extrema derecha en el viejo continente, Santiago. Bueno, se está imponiendo en esta votación, sin embargo, ha tenido un nivel de debate importante en el Parlamento. Hay muchos sectores que han planteado el doble rasero, ¿no? Como tú sancionas a Cuba por tales temas y prácticamente haces oídos sordos a lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en otros países de América Latina, ¿no? Demuestra la hipocresía de la extrema derecha. Pero mira, Tatiana, fíjate, Santiago, que no hemos visto un debate, ni siquiera una máxima preocupación, que es la palabra favorita ahora con respecto a los organismos internacionales, sobre Colombia, cuando vemos las cifras. Más de 3.000 casos de violencia policial, 70 muertos entre fuerzas legales e ilegales del Estado, 40 personas que han perdido sus ojos por esas llamadas armas no letales, más de 50 casos de abuso sexual por parte de las fuerzas del orden. Y al bloque europeo, pues esto no le interesa. Por favor, Tatiana, es obvio, pero quería decirte que el Parlamento Europeo no es el que dirige las posiciones de la Unión Europea, es el Consejo Europeo, es la Comisión y tal, y hasta ahora los países miembros de la Unión Europea han mantenido relaciones de respeto hacia Cuba, y bueno, el Parlamento Europeo a cada rato, Tatiana, plantea estas cuestiones. Hay mucho de manipulación interna, mucho de compra de votos, mucho de acción de lobby, etcétera. Bueno, parecido al Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es notar el incremento de la derecha, el incremento del activismo de la derecha, pero al mismo tiempo que no han logrado inclinar hacia posiciones más negativas a los gobiernos de la Unión Europea, tanto los gobiernos nacionales como a la Unión Europea per se. Realmente las palabras del representante de la acción exterior de la Unión Europea, el señor Borrell, fueron defendiendo el acuerdo político, porque además, Tatiana, es lo racional. La administración norteamericana, para ir a otro tema, se ha empeñado en considerar que el bloqueo es lo que les va a dar resultados. Y esta gente que está ahora con Biden está manteniendo las mismas 200 y tantas sanciones que hizo Trump. Ya Obama le dijo clarísimo a todos ellos, esto no ha dado resultados y no va a dar resultados, Tatiana. Entonces, los europeos han mantenido una posición muy racional. Sí. Y claro, la extrema derecha está todo el tiempo tratando de torpedearlo, ¿no? Y no da resultados por la valentía y por la resistencia del pueblo cubano. Santiago, a propósito de lo que sucede con respecto a la política interior
interna, digamos, de Estados Unidos. Ya no están los republicanos, ya no está Donald Trump, está Joe Biden, y había cierta expectativa con que se relajaran las relaciones diplomáticas al nivel en que se quedaron cuando se fue Barack Obama de la Casa Blanca. Sin embargo, vemos todo lo contrario, y esto sin duda lo usa la extrema derecha europea presente en este Europarlamento acompañando a los republicanos. Nos preguntamos, ¿a qué se refiere o cuáles son las razones en el análisis de esta postura que toma el gobierno de Estados Unidos? ¿Porque le sirve más a nivel internacional o le sirve más a nivel interno para calmar los ánimos de los republicanos? Mira, a esta gente y en general a los políticos norteamericanos, como que la opinión internacional no les interesa mucho, ¿no? Tienen la visión de que el mundo es Estados Unidos y que la política doméstica es lo clave, es lo fundamental. Yo creo que este equipo de Biden está pensando darle un poco largas al asunto, pensando que Cuba va a ceder por los problemas de la COVID, por los problemas de la crisis económica, por un decrecimiento del 11% que tuvimos el año pasado, y están manteniendo prácticamente, como te decía, las mismas posiciones de Trump, lo cual es mantener el crimen, ¿no? Y cuando tú te haces oídos sordos a un crimen que se está cometiendo, como el tema del bloqueo contra todo un pueblo, realmente te convierte, digamos, en cómplice, ¿no? Yo creo que aquí hay un razonamiento muy pedestre, muy pragmático, y yo diría que muy cínico, de la gente de esta administración de dejar correr el tiempo, ¿no? Es verdad que en su momento habían dicho que iban a cambiar, es más, también, yo creo que están convencidos que esa política no va a dar resultados, pero tienen miedo político, le tienen miedo a las reacciones de la derecha republicana, la derecha en Florida y tal, y por eso están manteniendo muchas de las políticas que en el primer mandato de Obama se mantuvieron, que es no hacer nada, quedarse tranquilos, lo cual los hace cómplices, ¿no? También de esta política. Pero yo creo que con el tiempo, con la recuperación de Cuba en términos económicos, en términos de su inserción internacional, del prestigio, de las posibilidades de exportaciones de sus vacunas, servicios médicos y tal, al final esta gente volverán a llegar a la misma posición que en su momento llegó la administración Obama y que han llegado los europeos, de que la política de presión estadiana simple y llanamente en 60 años no ha funcionado. ¿Por qué les va a funcionar a Biden y al equipo actual? Entonces yo creo que lo que ha primado es la continuidad respecto a Trump y no los aires novedosos. Pero por otro lado, Tatiana, tampoco Estados Unidos es el centro del mundo. Están las posibilidades de vínculos de Cuba con América Latina, vínculos de Cuba con países asiáticos, China, Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que hay de fondo, es lo que hay detrás de esta resolución de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, de la llamada Eurocámara, que ha condenado el gobierno cubano. Y gracias a ti, Santiago, por ayudarnos a comprenderlo. Es un placer siempre escucharte. Gracias, muy buenas noches. Como siempre, Tatiana, muchas gracias a ti y a tu teleaudiencia. Muchísimas gracias, un abrazo. Así nos vamos a la tercera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, el mundo. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre la agresividad de las nuevas cepas de la COVID-19. Escuchen ustedes, beta, delta, alfa y gamma. Solo algunas de las más peligrosas para la salud hasta ahora, de 11 variantes en estudio por la OMS. ¿Qué significa esta alarma a más de año y medio de la aparición de la pandemia en un mundo de cabeza por esta pandemia? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia.
En Noticia El Mundo, la Organización Mundial de la Salud informa sobre el riesgo de nuevas variantes de la COVID-19. Variantes del virus que no solo tienen nuevos y difíciles denominaciones, también son más agresivas que la ya conocida solamente la tradicional hasta este momento como la COVID-19. Les contamos. Nuevas variantes de la COVID-19 han resultado más complejas y devastadoras. Incluso, médicos de la India han descubierto que hay relación de la cepa propia con discapacidad en la audición, trastornos gástricos graves y coágulos de sangre que conducen a la gangrena. Esta cepa, también conocida como Delta o la B16172, se ha propagado a más de 60 naciones en los últimos 6 meses y ha provocado restricciones a los viajeros de varios países como Australia, Reino Unido y Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud alertó que su propagación es un peligro inminente para todo país que relaje las medidas de seguridad sanitarias. En su cuenta de Twitter, el director general de la OMS señaló: la distribución desigual de la vacuna corre el riesgo de que mutaciones formen y prolonguen la COVID-19 y todos los gobiernos deben cooperar en el lanzamiento de vacunas y derribar las barreras comerciales de vacunas para suprimir simultáneamente el virus. Además, científicos epidemiólogos de la entidad multilateral advirtieron sobre la gravedad de la situación. Hay información disponible que sugiere una mayor transmisibilidad de B1617. Hay una preimpresión que está afuera, por lo que este es un artículo que no ha sido sometido a revisión por pares, y es un número limitado de pacientes, lo que sugiere que hay una neutralización reducida y, como tal, estamos clasificando esto como una variante de preocupación a nivel global. La cepa Delta se encuentra ya en más de 67 naciones, además de la India. La mayoría de los casos registrados están en Reino Unido, con 21.552, sigue Estados Unidos, con 2.097 y Alemania con 633. A la cepa Delta se agregan las variantes Alfa, Beta y Gamma, que fueron descubiertas respectivamente en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. La doctora María Banker-Cove aseguró que esta variante es mucho más contagiosa que la Alfa, por lo que puede generar una crisis mayor a la existente. Y una de las naciones aquí en nuestra América Latina que padece la gravedad de una de estas cepas, lamentablemente de la COVID-19 como variante del virus SARS-CoV-2, es Brasil. Hasta Alagoas nos vamos con André Vieira para preguntarle la situación de los últimos días con respecto a esta pandemia. André, adelante, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Efectivamente, una situación muy grave aquí en Brasil, que además de las cepas que vienen de otros países, también es un país productor de nuevas variantes de la COVID-19, como es el caso de la P1. Tatiana, nosotros hablando con diferentes médicos a lo largo de estos meses, acompañando la situación de Brasil, los relatos son de, primero, hay un cambio también de generaciones que están internadas en los hospitales. Antes eran los más viejos, pero ahora ellos están, los adultos mayores están vacunados aquí en ese país y ahora son los más jóvenes, las personas más jóvenes que están ahí internados. Brasil, otra vez, Brasil siempre estuvo en un nivel muy alto de esta pandemia, siempre nunca tuvo el control de la pandemia, según los científicos, y ahora los expertos apuntan para un nuevo repunte de esta COVID-19 aquí en Brasil, un nuevo descontrol. Por ejemplo, Tatiana, en las últimas 24 horas fueron 88.000 nuevos casos confirmados de la COVID-19 en Brasil y 2.504 muertos por la COVID-19. Esto en 24 horas. Brasil ahora tiene más de 482.000 muertos por la COVID-19 y 17,2 millones de casos confirmados. Esto porque aquí en Brasil es un país muy difícil de hacerte un test para la COVID-19, así que estos datos, estos 17 millones, serían mucho más según no realiza el test de forma masiva. Pero la realidad aquí en Brasil es una realidad de un país
donde el gobierno, el día de hoy, por ejemplo, el presidente afirmó que quiere que las personas, que quiere retirar la obligación del uso de tapabocas para las personas que fueron vacunadas o que se contaminaron. Esto ignora toda la ciencia, toda la literatura de la ciencia que apunta, por ejemplo, para la reinfección, que es algo muy común aquí en Brasil también, y nosotros también sabemos por parte de las investigaciones que las personas que fueron vacunadas también pueden transmitir el virus. O sea que mientras va por un camino donde no tiene el control de la situación, también Brasil aún apuesta para caminos que no son los caminos apuntados por la ciencia. Una situación muy complicada. Y Tatiana, para finalizar, Brasil tiene 2 estados con la ocupación hospitalaria superior a 80%, entre ellos los 4 estados que realizarán la Copa América aquí de Brasil: Distrito Federal, Mato Grosso, Río de Janeiro y Goiás. Así que la situación que está muy perjudicada aquí en Brasil, muy mala por esa situación de pandemia, puede tomar otros rumbos con la llegada de esas personas. Una gravedad para ellas que llegan aquí, como también para nosotros que vamos a recibir a estas personas, pese a todas las recomendaciones y críticas por parte de la ciencia para la realización de este evento, una vez que el día de hoy la justicia también determinó que la Copa América sí puede ser realizada, porque esto en la justicia aquí de Brasil, en la Suprema Corte, fueron presentados solicitudes para anular la competencia, la Copa América aquí en Brasil, pero la justicia determinó el día de hoy que sí, esta competición de la Conmebol será realizada aquí en Brasil en medio de todo este escenario aquí muy difícil, Tatiana. Muy difícil, con una Copa América que comienza el próximo domingo, con tal nivel de preocupación de los jugadores y de sus equipos técnicos, con toda razón. Gracias, André, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a analizar esta situación con el doctor Carlos Pantoja, es epidemiólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos acompaña desde Ciudad de México. Doctor Pantoja, muy buenas noches, bienvenido. Doctor Pantoja. Buenas noches, le escucho. Muy buenas noches, lo escucho. ¿Usted me escucha bien? ¿Cómo está? Sí, le escucho bien, muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Doctor Pantoja, alfa, beta, gamma y delta. Ha informado la OMS que son muy agresivas en las variantes que están haciendo seguimiento por parte de la OMS. ¿En qué se diferencian? En la práctica, en poco, y el concepto de agresividad tiene que ver más con la capacidad de transmitirse. No se ha observado un cambio importante en su letalidad, sino en la capacidad en la que estas se transmiten es cada vez más importante. Hay una cuestión que también debemos de mencionar. En marzo de este año, Nature, una revista no médica, pero sí muy importante, hizo una observación en Manaus, Brasil, y hacía referencia a que estas nuevas cepas, en realidad resultaban ser nuevas cepas para los organismos que ya han tenido COVID. Es el caso que presentan ellos sobre Manaus, y terminan enfermando nuevamente a las poblaciones. Por el momento, la ventaja ha sido que las vacunas actualmente utilizadas también han sido efectivas contra estas nuevas cepas. La situación es que en un virus corona, en este tipo de virus, que son comúnmente estables, no tienen tantos cambios, hemos estado viendo en el transcurso de la pandemia varias mutaciones o varios cambios. Hasta el momento, debido a la gran cantidad de personas que han sido infectadas, esto significa replicaciones gigantescas, y es por eso que estamos viendo tantos cambios. En realidad, un problema que está latente es la posibilidad de que empiecen a aparecer cepas, no solamente con mayor capacidad de infectar a las personas, sino que empiecen a romper la barrera que significan las vacunas que están aplicando. El mayor temor de la distribución muy específica de las vacunas a ciertos países es que se sigan generando nuevas variantes que brinquen la capacidad de las vacunas de prevenirlas. Doctor Pantoja, ¿y qué hacer para que se pueda realmente prevenir, para evitar que aparezcan nuevas variantes, como lo alertaba hoy la OMS, que cada día son más agresivas? ¿Qué hacer
ante una situación de esas? Bueno, ya hay varias voces, aún en Europa y en Estados Unidos, que han empezado a hablar de liberar las patentes de las vacunas para que puedan ser producidas a nivel mundial. Esto es, aunque no lo parezca, algo bueno. Sin embargo, no creo que sea suficiente porque significa que los países tengan capacidades tecnológicas de producción de vacunas y no todos lo tienen. Pero bueno, este es un avance. Creo que también habría que apoyar a aquellas áreas que han empezado a diseñar vacunas ya estando en campo, probadas, digamos, más accesibles. Pero también hay que continuar con la idea de que vamos a tener que seguir con medidas de prevención durante un largo periodo de tiempo, a nivel mundial por lo menos. El uso del cubrebocas, el lavado de manos y el distanciamiento social, que cada vez son medidas con mayor desgaste. Tienen un riesgo implícito, pero hay pocas otras. Sí, porque sobre todo, doctor Pantoja, con el prevención. tema del distanciamiento social, hemos visto que ya se van relajando medidas por parte de distintos gobiernos, en distintas partes del mundo también, dándole prioridad a la situación económica, que sin duda es muy compleja por año y medio de cierre. Pero veremos entonces que se prioriza la economía por encima de la vida. Pues sí, pero es entendible hasta cierto punto. Ya hay una buena parte de la población que está también en un problema económico importante, entonces necesitan buscarse el sustento. Hay millones más de pobres que van a tener que buscar sustento, y la verdad es que América Latina es un buen ejemplo. Aquellas personas que están sometidas a pobreza extrema asumen riesgos mucho mayores. Por ejemplo, los migrantes que hacen una travesía muy importante de Centroamérica hacia Estados Unidos. No creo que vaya a ser diferente en el caso de esta enfermedad. Claro, en todo caso para ellos se debería dar el uso de la renta básica universal en cada uno de los países, distintas acciones a nivel internacional también, como lo ha dicho la ONU, por ejemplo, que la banca internacional, el Fondo Monetario Internacional, elimine las deudas que hay porque es un momento de crisis profunda para todas las naciones, y esto es lo que vemos que no están dispuestos a hacer. De hecho, creo que es al contrario, ¿no? Una buena cantidad de países en Sudamérica adquirieron deudas gigantescas con el Fondo Monetario Internacional y no resolvieron la pandemia. Y aparte de salir con una economía semidestruida, saldrán altamente endeudados. Yo la verdad soy poco optimista, la historia no es muy halagüeña en ese sentido, de que vayan ni siquiera ayudados en la forma de pagar las deudas que adquirieron varios gobiernos. Y creo que esta situación todavía va a ser crisis más adelante, y la verdad es algo que estará por verse todavía. Exactamente lo que le digo, es que la banca internacional no lo hace, los países se endeudan cada vez más, no se sabe qué se hace con el dinero, porque cuando la gente pregunta, los gobiernos no lo dicen, y la verdad es que, por ejemplo, renta básica universales no hay, cuando vemos más personas contagiadas y más personas lamentablemente muertas por COVID-19. Ese es el escenario mundial. Profesor, muchísimas gracias. Doctor, muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego y gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana, sigan con nosotros.